Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta oportunidad comienza lo que es una pildorita. Y en esta ocasión vamos a hacer un tema que nos han venido preguntando cada cierto tiempo, sale de nuevo la pregunta y sale sobre todo cuando hablamos de temas del libro electrónico, cuando hablamos de la modernización laboral y todo ese tipo de cosas. Salía la pregunta, ¿y qué pasa con el denominado sueldo patronal? El sueldo que se le asigna al dueño de la empresa. Aquí vamos a mostrar algunos detalles, algunas cosas que a lo mejor ustedes sabían, otras que no, y algunas resoluciones que hemos encontrado en la manera práctica, porque esto no hay ningún libro que te diga lo que hay que hacer, pero vamos a mostrar lo que nosotros hemos hecho y casos que hemos sabido y hemos aplicado y que nos han resultado. Así que para no perder más tiempo, soy Álvaro y esto es Glosal Tutoriales. Bueno muchachos, para empezar vamos a señalar en primera instancia lo que es un sueldo patronal. El sueldo patronal está dado por la asignación de un sueldo fijo mensual que se le asigna al dueño que trabaja en la empresa. Esto eh, ha venido surgiendo un poquito más porque eh, si uno analiza financieramente y tributariamente después, de todas maneras conviene fijarse un sueldo patronal. Algunas consideraciones que hay que tener para fijarse un sueldo patronal es primero que no consideraciones tributarias, sino que consideraciones financieras. Ustedes tienen que saber que es un sueldo fijo, por lo tanto tienen que tener los flujos para hacer eso. En segundo lugar, ustedes saben que se genera una deuda de imposiciones. Por lo tanto, si ustedes van a hacer eso, tienen que tener claro que las imposiciones se tienen que pagar mes a mes. ¿Ok? Por lo tanto, tienen que tener flujo para poder fijarse un sueldo. Es decir, cuando la empresa está relativamente estable, ustedes se pueden fijar un sueldo sin ningún problema. Mientras tanto, hagan retiros o ese tipo de cosas, o incluso pueden emitir de vez en cuando una boleta de honorario. Pero siempre con las restricciones de la boleta de honorario, y por lo tanto también el retiro y la mezcla con boleta es lo ideal. ¿Qué diferencia hay entre un retiro y fijarse un sueldo? Preguntan algunos. Para el tema de flujo ninguno. Para temas de impositivos sí. Para temas de impositivos sí hay un tema. Porque el retiro le va sacando patrimonio a tu empresa, lo va rebajando y se va traspasando ese retiro directamente al socio. Y ese socio es el que tributa por eso. Ahora, hoy en día, con la modernización tributaria, eso es casi un chiste, digamos, porque tanto las pymes, su mayoría, el régimen pyme y el régimen transparente, todas las utilidades tributan a fin de año. Todas tributan completas, la retiren o no, y todas las tributan los socios. ¿Ok? Todas pasan a los socios. Y los retiros son simplemente un conteo de retiros que uno va haciendo. Entonces, por lo tanto, impositivamente está está igual, digamos, retiro o no retire, tributa igual, salvo que tenga acceso a este retiro. Por otro lado, el sueldo es gasto para la empresa, baja tu base imponible para el cálculo de lo que son los impuestos. Por lo tanto, hay una conveniencia ahí, ¿ok? Así que en cuanto ustedes puedan fijarse un sueldo, siempre es bueno porque si ustedes se fijan un sueldo fijo mensual, como estoy hablando como empresario, como dueño, ustedes pueden ordenarse financieramente además de todo tanto personal como de la empresa, se ordena radicalmente cuando ustedes tienen estandarizados el dinero que se lleva el socio. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema está en que se contrapone. Siempre nosotros en las noticias de la semana que ustedes pueden ver en nuestro querido canal, en las noticias de la semana, nosotros siempre recalcamos, hablamos de noticias laborales y hablamos de noticias tributarias, etc. Así que este también tiene dos aspectos. El sueldo patronal tiene dos aspectos muy importantes. Uno es el aspecto tributario, impositivo, y el otro es el aspecto laboral y de la dirección del trabajo. Vamos a ir primero con el más sencillo porque es el que más nos favorece, que es el tributario. Actualmente, tributariamente es aceptado el sueldo patronal como tal, incluso el de la cónyuge y el hijo, también es aceptado, siempre y cuando sí o sí ellos trabajen realmente y hagan su aporte en la empresa. ¿Ok? Y esto sucede. Las pymes
prácticamente empresas familiares que trabajan ahí, entonces que trabaje el dueño en la empresa es lo más normal del mundo y por lo tanto se puede fijar un sueldo por eso. ¿Cuál es lo otro? Que el sueldo tiene que ser acorde con la realidad de tu empresa y con la realidad del mercado. No, eso no puede escapar. Si tu empresa no recibe tanta utilidad y tú te fijas 15 millones de pesos mensuales, olvídalo, eso no va a pasar. Pero si es razonable con relación a la realidad de tu empresa, a los flujos de tu empresa, por eso hablamos nosotros muy importante, el tener los flujos para pagar. No hagan sueldos cuando sean sueldos fantasmas, es decir, que yo lo fijo, igual hago retiro por el lado, como sea, digamos, no, mejor no lo hagan. Si van a fijarse un sueldo, ustedes fíjense el sueldo y páguense el sueldo como corresponde. Y si ustedes quieren además hacer un retiro, perfecto. Pero el sueldo tiene que tener su egreso contabilizado, su egreso financiero demostrable de dónde salió. ¿Ok? Y eso es muy importante que ustedes se lo fijen para que el sueldo sea realmente 100% válido. Salvo esas restricciones, tributariamente es aceptado sin ningún problema. Entonces ahora nos vamos a la siguiente etapa, nos vamos a la otra cara de la moneda, que es la dirección del trabajo. La dirección del trabajo en varias ocasiones ha dejado de entender y ha tirado su parecer respecto al sueldo patronal y respecto al dueño, que es dueño, es decir, que tiene más del 50%, que ese es el tema. La mayoría son individuales, son una SPA de un solo socio, o son IRL, que es prácticamente lo mismo, ¿no? O si no, son limitadas, pero el dueño tiene más del 50%, etcétera, etcétera. O participación significativa, que le llaman. ¿Qué es lo que es eso? El parecer de quien lo vea, digamos, si tengo más decisiones, si no, etcétera, etcétera. Pero bueno, teniendo participación significativa o más del 50%, la división de trabajo acá catalogado que es imposible que el dueño sea considerado como trabajador de la empresa. ¿Por qué? Porque no hay subordinación ni dependencia. Y ahí es donde se genera el contrapunto. Yo tengo por un lado que el servicio me dice, sí, es acertado, pero por el otro te dice, oye, ¿sabes qué? No es trabajador, entonces no le puedo hacer un contrato de trabajo. ¿Ok? Lo que sí le... entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Se le puede hacer un contrato de trabajo. Lo que pasa es que no sería un contrato con empresa trabajador, sería un contrato empresa administrador. ¿Ok? Y ese contrato de trabajo no sería igual que todo el resto. Porque los trabajadores, como no es considerado en este caso trabajador, no podía tener, por ejemplo, seguro de cesantía. No correspondería que tuviera seguro de cesantía. Hay varios puntos en que no debiera coincidir el trabajador, y uno de ellos, y uno de los más importantes, es que no se considera el seguro de cesantía. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer que estas dos realidades confluyan y esté todo bien? Hay dos soluciones. Una es seguir haciéndolo por PRT, considerando todo normalmente, con todos los trabajadores, pagar el punto con todas las planillas, pero en el monto que aparece de seguro de cesantía, dejarlo en blanco. ¿Sí? Y que es el monto y la principal diferencia. Hay otras, por ejemplo, algunos tampoco tienen accidentes de trabajo o ese tipo de cosas, porque no son trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una alternativa, dejarlo ahí. ¿Qué va a producir esto? De que tarde o temprano le va a llegar una carta o un aviso de la AFC, de la que tienen el seguro de cesantía, le van a decir, oiga, ¿sabe qué? Este trabajador no está completando su seguro de cesantía. Lo que hay que hacer ahí es ir allá y explicar, presentar. Lo ideal es hacerlo antes, es decir, ir a la AFC y decir, ¿sabe qué? Yo voy a aplicar un sueldo patronal, pero resulta que como es patrón y es dueño, no corresponde que pague AFC. ¿Qué hago? Ahí se llena un formulario, se da un aviso y se da curso y ellos tienen que resolver. Y a veces, curiosamente, resuelven positivo y negativo, sobre todo cuando hay más de un socio. Cuando hay más de un socio, dicen, no, ¿sabe qué? No corresponde porque él no tiene y pero ya está dado, así que él lo tiran con todo y después eso ustedes lo guardan, esa respuesta del AFC y dicen, mire, aquí está y estamos todos contentos y le damos para él. Otra alternativa es hacer que el dueño cotice como independiente. ¿Ok? Que hacer que el dueño cotice como independiente. Si bien es cierto, ustedes lo consideran, le emiten una liquidación de sueldo, le consideran todo, pero las cotizaciones se pagan, que él va a pagar, las va a pagar como independiente.
De esa forma cumple con la parte tributaria y además cumple con la parte impositiva de Previred y todo perfecto. Y no hay ningún problema. Ambas soluciones funcionan. Yo he visto ambas soluciones. Ambas funcionan. Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta ahora? Es el libro de renovaciones electrónicos y los contratos subidos. A mi modo de ver, esto se debe subir al al libro electrónico de remuneraciones para poder hacer la 1837 que viene después. ¿Ok? Bajo ese concepto se debe subir. Pero el contrato no, porque no existe. El contrato que hay que registrar, los contratos que hay que registrar en la dirección de trabajo son los contratos de los trabajadores. Y como sabemos, y ya dijimos, el contrato el de la dirección del trabajo no es trabajador. ¿Ok? No es un trabajador. Dentro de los puntos que mencionamos como diferencia, si ustedes recuerdan, dijimos que no tenía seguro de cesantía. Otra cosa que puede tener, por ejemplo, las cajas de compensación, que tampoco irían, por ejemplo. Eh, Está también, a veces cuando tienen esos tipos de accidentes de trabajo, yo lo incluiría. En algunos lo he visto en los dos casos, que lo incluyen y que no lo incluyen, y ambos funcionan perfecto. ¿Cuál es la solución que uso yo? Habitualmente es ir a la FC y decir, mire, yo voy a ser un trabajador. ¿Por qué voy a la FC? Porque la FC es la principal diferencia, ¿ok? El seguro de cesantía es la principal diferencia. Y es el más importante, a pesar de que tiene otras, pero es la principal diferencia y lo principal que salta. Porque cuando ustedes no lo pagan, aparece de inmediato. Entonces, yo digo, mire, aquí está el problema, esta es la situación, quiero ver esto y yo voy a hacer la resolución. Y según la resolución que ellos me den, lo incluyo con todo o no lo incluyo. Y después, si hay alguna discusión con la inspección del trabajo, alguna cosa así, está el respaldo y si hay que arreglarlo, lo arreglamos, pero no fue negligencia, no fue absolutamente nada. Eso es lo que yo utilizo habitualmente para resolver este tipo de problemas. Y con esto no deberían tener inconveniente, no deberían tener diferencias, de hecho, ningún problema con esto. Para el tema práctico actual, ahora, como les reitero, yo lo que haría es incluirlo en el libro de remuneraciones, pero no podría subir bajo ningún concepto el, el contrato, porque no correspondería. Una cosa que está sucediendo, aprovechando este momento, es que cuando están ingresando los finiquitos, no es posible hacerlo si no han ingresado el contrato, ¿ok? Va amarrado. Así que, por favor, traten de resolver ese tema, de ingresar primero los contratos y después el finiquito, porque si no, no lo va a leer. ¿De acuerdo? Muchachos, hasta aquí la pildorita. Espero que les ayude, espero que hagan su consulta acá abajo y por favor hagan sus comentarios. Si ustedes han tenido en realidad que le ha funcionado otra cosa, por favor hagan su aporte aquí para que todos podamos crecer y todos podamos resolver este problema que se nos está presentando con el sueldo personal. Por otro lado, agradecer sus suscripciones, suscríbanse acá abajo, es absolutamente gratis, es gratuito, así que a ustedes les gusta, inscríbanse, activen la campanita para que les llegue el aviso, por supuesto. Y a nuestros queridos miembros, muchas gracias. Siempre andamos alrededor de 50, unos se van, otros llegan. Andamos bordeando los 50 miembros. Muchas gracias por su aporte. Ya vendrán cosas para ustedes. Ustedes saben que mi editora está con problemas, ya no me está apoyando. Estoy haciendo yo los videos solo, así que si están un poquito más rascas, es por eso. ¿Ok? No me puedo arreglar la imagen, ella arregla el sonido, hace toda una cosa para poder solucionar el tema de los videos. Y yo lo estoy tratando de hacer, lo estoy aprendiendo a editar, así que por favor, un poquito de paciencia con eso. Muchas gracias a todos ustedes. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Que estén muy bien.